familia, muy buenas tardes. Soy Alejandro Cuervo y qué gusto, qué privilegio poder encontrarme con todos ustedes, sí, en la primera misión de este año 2025. Vamos a comenzarlo por todo lo alto, siempre con sinceridad y sin secreto, con una invitada de lujo. Estaremos conversando con una de las más grandes actrices de nuestro país, donde ha estado vinculada casi un 100% al séptimo arte. Hablo de Mirtha Ibarra, actriz que hemos disfrutado en clásicos como Fresa y Chocolate. Estaremos hablando de todo, así que no se mueva, que esto es entre tú y yo. Pues sí, familia, ya lo decía en la presentación del programa que realmente es un lujo comenzar este año 2025 con una invitada tan especial, alguien el cual he tenido el gusto de coincidir en varios lugares, siempre nos saludamos con mucho cariño, sabes cuánto te admiro y nada, eres una persona que aunque se te vea poco, te das a querer muy fácil. Bienvenida a Muchas Entre tú y yo, gracias. a Mirtha Ibarra. Quiero pedir por favor, equipo, un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido a acompañarnos un ratito a hablar de esa gigantesca carrera y de esa vida tan cerca del arte que has tenido y sigues teniendo. Sí. Así es. Mirtha, si te pregunto, ¿qué recuerdos de niña tienes de San José de las Lajas? Y los recuerdos de San José son maravillosos para mí, realmente, porque tuve un hogar donde realmente anidaba la paz, la tranquilidad. Nunca vi a mis padres en bronca. Mi madre era la que llevaba las riendas en la casa, lo cual me encantaba. Y eso fue lo que me enseñó a mí el feminismo. Mi madre me llevaba a los mítines de Grao San Martín, que le encantaba cuando decía, las mujeres mandan. Tú no sabes nada de eso porque tú eres muy joven. Y yo era una niña y me encantaba eso de que las mujeres mandan. Bueno, mi madre despalillaba tabaco en una tabacalería. Yo creo que de ahí venía toda esa cosa de estar ligada a la política, ¿no? Porque en esos lugares se leía mucho, aunque ella realmente tenía tercer grado, igual que mi padre, tercero o cuarto grado. Nos íbamos en grupo a patinar y a robar guayaba. Cuando venía el dueño en caballo, echábamos a correr y las guayabas se salían porque nos las introducíamos en la ropa interior y así. Realmente yo tengo muy buenos recuerdos. A los 5 años ya recitaba en el lugar más importante de San José de las Lajas, que era, no sé, el liceo, si tú quieres. ¿Y alguien de la familia cerca? O sea, Nadie. Nadie tenía... En el arte nadie, yo nada más. ¿Y cuántos hermanos eran? Varios. 3, 2 hembras y un varón. El varón es el mayor, después viene mi hermana y yo soy la más pequeña. Yo era el huevo clueco de mi padre. Ya te digo, de verdad que no recuerdo cosas desagradables. Yo recuerdo que me ponía a bailar con los tacones de mi madre y me compraron unas castañuelas porque me gustaba mucho el baile español. ¿Y cómo se arrepintieron de eso? Porque yo me ponía delante del televisor y no los dejaba ver la televisión. Entonces me escondían las castañuelas por una semana. Y si no, me mandaban al fondo del patio, que había una caballeriza de un caballo de mi tío y había otro lugar para guardar cosas. Me decía, vete para allá. Entonces dice que yo allí me cansaba porque no tenía espectadores. Y enseguida quería... que te vieran. ¿Te das como cuenta? Como todo artista necesitamos el aplauso. Claro que sí. Entonces dice, no, por un tiempo me la escondían para que yo me tranquilizara. Pero ya te digo, fue muy... Esos 5 años que ya me ibas a contar ahorita. A los 5 años recité una poesía sobre la primavera. ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te mostró esa poesía? ¿Ese primer libro? ¿Lo viste en algún lugar? ¿Cómo fue esa acercamiento? Eso sí no me acuerdo, realmente. Sí sé que me hicieron un vestido de satín verde, de eso sí me acuerdo, que no tenía zapato y la vecina de los lados me lo hizo de cartón con cintas verdes. Y yo era encantada de la vida con aquellas sandalias, eran unas sandalitas,
Y ahí en el liceo, lleno, yo recité 5 años tenía. De niña, o sea, ¿estabas consciente de que querías ser actriz, de que ibas a ser Sí, actriz? sí. ¿Lo supiste Sí, siempre? sí, lo supe siempre. No sabía ser actriz, bailarina o cantante. Artista, 100%. Artista, yo decía artista. Ya te voy a contar que cuando vine a la tele por primera vez, me entrevistó Pinelli Wow. y me dijo, ¿qué usted quiere ser? Digo, yo artista. Porque, déjame retroceder, porque, bueno, entré en la escuela primaria. Ahí en la escuela primaria daban piano, pero a mí realmente no me gustaba el piano porque la profesora era muy tirana, ¿no? Si te equivocabas te daba con una regla. Y entonces después entré en una escuela privada gracias a que el cura que dirigía la escuela era muy amigo de mi padre y me dijo, mire, la niña no va a pagar. La niña viene, le pagas el uniforme y los libros. Entonces entré a estudiar secretariado comercial. En el segundo año llegó la campaña de alfabetización. Por supuesto que ahí nos fuimos muy pocas a alfabetizar porque era toda las hijas de los alcaldes, de toda la clase pudiente y media de San José de las Lajas, donde yo no pintaba nada, por supuesto. Pero me fui a alfabetizar y pedí ir bien lejos, porque esa cosa de independencia y de rebeldía que Siempre la tuviste. siempre fue una cosa que les di tantos dolores de cabeza a mis padres, porque de esa parte no hemos hablado. Pero quiero que me comentes un poco de esa gran experiencia, un suceso en esa etapa en nuestro país, que fue la campaña de alfabetización. ¿Qué recuerdos, cómo impartiste Mira, clase para tan mí, jovencita? sí, para mí es de lo más importante que yo he hecho en mi vida. Porque yo digo que me catapultó de la adolescencia a la madurez, que yo dejé todos mis miedos atrás. Esa etapa para mí fue tan importante, realmente. Yo caí en casa de una señora que me botó 3 veces de su casa porque no quería aprender. Y yo le decía a la maestra voluntaria, mire, ella no quiere, porque usted me lleva ahí si ella no quiere. No. Hasta que dijo, bueno, ya, me cansé, Voy a que se aprender. quede, pero tiene que trabajar y pagarse su comida. Me levantaba a las 3 de la mañana para ir con los haitianos a recoger café. Y me daba una harina que se llama serencé, por allá por Oriente, que es una harina como con azúcar, así en una cazuela, que era lo mismo que comían los haitianos. Y los haitianos me decían, ay, mi niña, tú no estás hecha para estos trabajos. Y yo recogía, mientras que ellos recogían 14, 12 latas, yo recogía una Pero o recogí. una y media. Quizá más adelante 2. Pero con eso yo me pagaba en la bodega que te fiaban o una lata de leche condensada, unos frijoles, y yo aportaba a la casa. Entonces le ayudaba a traer el agua del río también. O sea, le ayudaba en todo, aparte las clases. Bueno, esa señora, no recuerdo qué edad tenía, pero cerca de los 70, aprendió divinamente a escribir, a leer. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo llega la actuación? Después llego a San José de las Lajas y las amigas del barrio me invitan y me entusiasman a que me presente como estrella del carnaval. Yo eso siempre lo oculté, porque me parecía muy ridículo. Pero ya lo digo, porque a esta altura de mi vida ya perdí, ya te dije, hasta la vergüenza en ese sentido. Y sigue siendo una mujer hermosa, la verdad. Y entonces, preséntate. Y me presenté. Y salí la estrella del carnaval, la primera estrella del carnaval socialista de San José de las Lajas. Wow. Que era realmente con aquellos trajes y aquellas cosas. Ahí es donde vengo a la televisión y me entrevista a Pinelli. Ah, por ser Por la estrella eso, de San José. claro. Y era interesante porque era una carroza enorme y el cartel que decía atrás decía pa'lante o para atrás ni para coger impulso, pa'lante. Eso era El eslogan. el eslogan de la carroza donde yo estaba. Entonces, bueno, nada, me presenté aquí, Pinelli me entrevistó y después viene el discurso, bueno, o un poquito antes, de Fidel en la plaza, que fuimos con todos los lápices grandes y donde Fidel habla de que se van a crear 5 escuelas de arte, de pintura, de danza, de ballet, de arte plástica y artes dramáticas. Y cuando dijo arte dramático, yo le dije a mi papá, yo quiero estar Esa ahí. es mi escuela. Pues te Me propongo, acuerdo que Mirta. yo no podía ver a Fidel y mi papá me cargó en los hombros para que yo lo viera. Así es.
y ahí llega la Escuela de Arte. Ahí llego a la Escuela de Bueno, Arte. hacemos una pequeña pausa. Enseguida regresamos. Muy entretenida e interesante conversación. Así que no se lo pierdan. Mirta Ibarra en Entre tú y yo. Con sinceridad y sin secretos. Reitero las buenas tardes y la bienvenida a Entre tú y yo. Seguimos con esta interesante conversación con la gran actriz Mirta Ibarra, para los que han llegado con el programa ya comenzado. Mirta, bueno, te enteras sobre las escuelas de arte que Sí. se van a abrir para todas las manifestaciones artísticas, por supuesto, arte dramático, dijiste. Ahí voy yo. Ahí voy yo. ¿Cómo fue? ¿Te presentaste a prueba? No, ahí empezaron los conflictos con mis padres, No querían. que era el segundo conflicto, porque el primero fue que no querían que yo fuera a alfabetizar. Fíjate que mi hermana es mayor y no fue. Y yo lo hice escondida, llené la planilla escondida, y cuando llegó le dije, mira, ustedes dicen que son revolucionarios, entonces, ¿cuál es el problema? Y ahora con esto igual. Y yo los convencí de que se suponía que la revolución nos iba a crear esos artistas y que por lo tanto los convencí. Entonces me llevaban y me traían a la Escuela de Arte todos los fines de semana hasta que ya vieron que yo podía hacerlo sola. Estaba sola en la campaña de alfabetización, podía ir de San José de las Lajas a La Habana y de La Habana a San José. Y entonces ahí empecé a estudiar. Realmente fue la época de oro en ese sentido de la escuela, porque vinieron gente del Galpón, gente de México, a darnos clases. Y bueno, ahí es que yo realmente aprendí a actuar. Y terminando la Escuela de Arte empecé a hacer teatro. Primero queríamos crear un grupo en Isla de Pino que se llamaba Joven Teatro de Gerona, pero algunos miembros de los que nos graduaban no querían. Entonces empezamos a hacer teatro, que lo dirigía Rubén Vigón, y después nos dieron la comunidad de Berea, que está en 17, y allí hicimos un espectáculo que se llamaba San Lázaro o algo así, que era una procesión tomado de lo que la gente hacía cuando iba a San Lázaro, ¿no? Que se ponían cosas en los pies, arrastraban piedras, y ahí hicimos todo un espectáculo muy grotowskiano, porque Grotowski estaba de moda en aquella época, y bueno, hicimos todo eso. Entonces, bueno, yo creo que me he saltado cosas, porque yo, estando en el último año de mi carrera, en la Escuela de Arte, pidiendo autostop a las 2 de la mañana, conocí a mi primer esposo. Porque la 96, que era la guagua que daba el recorrido, ya no existía. Y nos fuimos a tomar helado a Copelia, que era el punto... La típica salida al centro de la ciudad. Centro. Y al salir, no había autobús, como te dije, y pasó un carro, y se fue. Y después volvió a dar la vuelta y paró. Y el chofer cubano nos dijo, ¿a dónde van? Y dijimos, a la Escuela de Arte. Montamos, y yo al montar quedé obnubilada con un rubio que había adentro de ojos verdes. Realmente obnubilada, no. Eso se llama coup de foudre, golpe de ojo, enamoramiento a primera vista. Y me enamoré. Cuando nos bajamos, yo le digo, ay, estoy enamorada. Dice ella, ¿pero cómo? ¿Le dijiste así? A la amiga mía. Ah, a la amiga. No, a la amiga mía. No pensé que se atreviera tanto. No, hasta yo llegué. Yo estoy enamorada, dice, de ese rubio. Dice ella, a mí me gustó también. Digo, no, porque el otro era un francés gordito. Digo, el gordito te toca a ti. Que aquí la estrella del carnaval soy yo. Entonces, los invitamos ellos pidieron conocer la Escuela de Arte, los invitamos. Pero era domingo. Bueno, vinieron, les enseñamos toda la Escuela de Arte y nada, me casé ese mismo año, 67. Nos fuimos de luna de miel a París. Nos prestaron un Triumph descapotable, hicimos toda la Costa Sur. Bueno, maravilloso, maravilloso. Y regresé. Tuve a mi hijo y, bueno, haciendo teatro también, ¿entiendes? Viviendo ahí mismo en la puntilla. Vivo ahora en Cero y vivía en A. Estando casada, yo vivía, el otro edificio vivía Corda y vivía un señor que se llamaba Pepe. Hacen una fiesta, mi marido no quiere ir y yo voy. Y en esa fiesta me presentan a Titón, me presentan a Antonio Saura,
el pintor, hermano de Carlos Saura. Bueno, estaba ahí con Mercedes, que era la novia de él, una cubana, una fiesta. Y al rato, o a la media hora o algo así, yo voy a la cocina a buscar un trago y un señor me coge por el brazo, y era Titón, que me habían presentado, y trata de besarme como pasa en las películas. De película. Yo digo que era de Tu vida es película. una película. Digo, pero ¿qué le pasa a usted? Que esto con lo otro. Y me desconcerté mucho y me puse muy mal. Y me voy para mi casa y mi marido me dice, ¿qué te pasó que viniste tan temprano? Y digo, una persona ahí. Se bien quiso sobrepasar. Sí. Y entonces, bueno, ya, no sé qué le pasó. Bueno. Y ya pasó el tiempo. Estoy quemando etapas de pronto, ¿no? Nos vamos a vivir a París. Y realmente París es maravilloso, bellísimo, pero yo extrañaba mucho Cuba. Y le digo a mi marido, vámonos para Cuba. Y me dice, no, ya yo vivía en Cuba bastantes años. Él había venido a colaborar en el Centro de Experimentación de Pasto y Forraje en Indio Atuey. Yo inclusive me iba para Matanza, nos íbamos a Varadero. Y me dice, no, digo, bueno, yo sí me voy a vivir a Cuba. Yo no quiero seguir viviendo en París. Me encantaba París, pero si tú supieras, me encantaba París, pero me sentía discriminada. Entonces decidí que no y vine para acá. Y ahí, haciendo teatro, en Teatro Estudio, cuando salgo de una obra, está Tito. Me dice, ¿pero tú estás aquí? Y yo, sí. ¿Y desde cuándo? Digo, bueno, hace unos meses. ¿Y tú estás sola? Digo, yo sí. ¿Pero completamente sola? Digo, sí. Sí, no me entendí. Sí. Entonces me pide la dirección y se presenta donde yo estaba viviendo, que yo estaba viviendo en un estudio del pintor Masíquez, que murió en París, que yo lo estuve visitando en París, porque era profesor de pintura de la Escuela de Arte. Y un hombre precioso, lindísimo, hay cuadros de él en el museo y todo. Y entonces la familia me dio para yo vivir ahí, porque yo el apartamento mío, como era zona congelada, tuve que entregarlo antes de irme para París. Y entonces ahí me visita un día Tito. Y entonces se acuesta en una hamaca brasilera que yo tenía en el estudio. Y me acuerdo que vino con un jean, un pullover negro, era invierno. Y se acuesta ahí y nos ponemos a conversar. Y al rato dice, me voy, y se va. Y yo, ay, qué raro este hombre. Llegó, conversó, se fue. Muy impulsivo aquella vez y ahora Y entonces yo llamo a demasiado una amiga tranquilo. mía y digo, pregunta si está casado o gay. Quiero saber cuál de las dos cosas. Esto me huele extraño. Eso es, ni casado ni gay. Si me dicen que es casado o gay, no lo miro más. Y me llama mi amiga y dice, oye, ni casado ni gay. Y Es bueno, una estrategia. Bueno, entonces luz verde, no hay problema. Entonces, nada, empecé a visitarlo y yo le dije, mira, yo estoy enamorada todavía de mi marido. Yo soy una gente muy honesta, ¿sabes? Siempre, toda mi vida he sido muy honesta, me lo enseñaron mis padres también. Aunque sean las cosas más terribles, te las digo en la cara. Me busco problemas por eso, porque no todo el mundo es honesto, ni todo el mundo recibe las cosas de la misma manera. Digo, mira, yo estoy enamorada de mi marido, pero también estoy enamorada de ti. Así que parece que quiero a dos hombres al mismo tiempo. Como en Cigara la canción. Así, No se pueden querer. así. Y entonces, y cuando venga mi marido, yo voy a conversar con mi marido a ver cómo se arregla esta situación. Pero para que lo sepas. Sí, porque estaba sola, pero no estaba divorciada. No. Entonces mi marido viene, se hospeda en el Hotel Deauville, yo voy para allá, para el Hotel Deauville, y con el niño y todo, porque yo vine con mi niño. Y entonces me llama Tito al Hotel Deauville. No, porque yo tengo que verte. Digo, bueno, voy a estar hoy en casa de Hilda Gabea, la mujer de Che. Vete ahí, que es en tal dirección, ahí en Miramar. Y él llega con la moto, toca el pito, y yo le digo a mi marido, mira, ahí está Titón, voy a hablar con él. Me dice, está bien, y voy a hablar con él. Después le voy a hacer una anécdota que tiene que ver con eso, y entonces le digo, mira, no hemos hablado todavía, no he tenido tiempo, déjame hablar con él y vamos a ver la situación.
Y esto se me cogió por los hombros. Yo te mato. Si tú me dejas, te mato. Yo nunca pensé, porque nadie que vea a Titón puede pensar que Titón haría eso, pero sí. Me acuerdo que una vez cuando iba con el documental con Padrón para Los Ángeles, creo, empieza a llorar Padrón. Estaba leyendo el libro que yo hice y le digo, Padrón, ¿qué te pasa? Y le doy una servilleta y dice, es que yo no sabía que Titón era tan apasionado. Porque yo lo había contado ahí, ¿no? Y entonces, nada, nos tomamos una botella de vino, una y yo, y conversamos. Y él me dijo, mira, yo no quiero vivir en Cuba, tú no quieres vivir en París, creo que... Terminó. Yo le dije, estamos condenados geográficamente. Y me dice, y yo creo que ese hombre te quiere. Me dice el francés Wow. de Titón. Fíjate que después él mandaba pluma para mi hijo y para Titón, mandaba un perfume para Titón, una relación divina, 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 divina. ¿Y cómo llega Entre Titón y él. ese primer encuentro profesional, esa primera propuesta, esa primera película? ¿Fue con Titón o Fue con Titón, cómo fue? la última cena. Habíamos empezado ya, hacía 3 años que estábamos viviendo juntos, desde el 73, en el 76, él me dice, le digo, bueno, voy a ir para Matanza. Y dice, no, pero yo no quiero que tú vayas para Matanza así sin hacer nada, yo te voy a crear un personaje. Y me crea La Mayorada, que es un personaje que aparece y desaparece inmediatamente. Y al desaparecer casi me matan, porque el nudo que habían hecho, me dice Titón, bueno, a ver, yo quiero saber cómo es el nudo que va a ahorcar a mi mujer. Entonces dice, bueno, tiene cebo, y cuando el esclavo sale, dice, ¿y si no sale? Y si no sale, entonces un golpe aquí ya, muerta. Yo le voy a hacer el lazo. Entonces Titón fue quien me hizo el lazo, que era de fantasía por acá, y por acá venía la soga amarrada a la espalda, porque me tiraba y tenía que ser la coordinación en que el esclavo me cayera atrás, pudiera agarrar la soga y yo caía de espalda. Así que él me dijo, no, yo no me quiero quedar viudo tan pronto, y hizo el lazo él. Ese es el primer trabajo. Que realmente mi primer trabajo yo lo considero hasta cierto punto. Hasta cierto punto fue un trabajo de colaboración. Titón quería hacer una investigación en el puerto con los obreros, que los obreros dijeran todos los problemas que tenían, y eso incluirlo como un material documental que él lo había hecho ya en memoria con los mercenarios, porque Titón fue a Girón el último día de la batalla y el primero como corresponsal de guerra. Y por eso después hizo Muerte al Invasor, que apareció después como Santiago Álvarez, el director, pero es únicamente Titón. Lo que pasa es que aparece en el noticiero de Santiago Álvarez, que dirige el noticiero, pero realmente era quien lo hizo completamente fue Titón, y es el director. Entonces después de la investigación, él hace lo mismo que hizo en memoria, coloca la investigación, los obreros hablando y todo. Y realmente fue un trabajo muy interesante para mí. ¿Qué otro proyecto vino después? Después después ya empecé a trabajar con otros directores, porque, por ejemplo, después vino Los Sobrevivientes, que yo no trabajé, hice un artículo que puse en la revista Cine Cubano, porque tuve la oportunidad de estar todo el tiempo con Flor Loinás del Castillo, y ella hacerme anécdotas de su vida, y de ahí sale ese artículo que hice, ¿no?, sobre Los Sobrevivientes. Pero después hice Cartas del Parque, que también fue una experiencia tremenda, porque yo estaba con cáncer en el hospital, me estaban operando de cáncer, salí de la operación de cáncer directamente del hospital de González Coro para la película, pero era un personaje muy bello. Esta prostituta era un personaje lindísimo. Y después, bueno, hice con Daniel Díaz Torres Otra Mujer, hice en España varias películas, en España hice Cuarteto de La Habana aquí, pero española, hice Guía con Silvia Moon en Barcelona, hice Sobreviviré con Alfonso Albacete y David Menque, también en España, hice Mararía, que después que murió Titón hice Mararía en Lanzarote, hice en Venezuela Golpes a mi puerta, hice
Bueno, es que se me olvida. Son muchas las películas. Y sé Bueno, te después- propongo hacer una pausa y así hacemos Está memoria bien, de está bien. tantas películas que, bueno, hemos disfrutado muchas. Enseguida regresamos y seguimos conversando de esta extensa carrera en el séptimo arte, Mirta Ibarra, aquí Entre tú y yo. A mí me gusta mucho la vida. ¿Por qué me la iba a quitar? En realidad fue un accidente. Con el cuchillo, pelando papas. ¿Las dos? El cuchillo era de doble filo. Bueno, me alegro mucho de que estés bien, entonces. ¿Cómo no voy a estar bien si tengo tu sangre? Diego me dijo que tú No ya... le creas nada. Es un mentiroso. Pues mira, se portó muy bien contigo. Estaba asustado. No le conviene que yo me muera. Seguimos conversando con Mirta Ibarra y te invito a un refrescante jugo de piña natural. ¿Te gusta? Sí, Por favor. gracias. Ay, qué bueno. ¿Viste? Hecho por Relita, nuestra productora. Volver sobre mis pasos. Es un libro que ya tienes publicado. Sí. Y además sé que estás en proceso de publicar tus memorias. También háblanos un poquito de esa Mirta Ibarra de la literatura y de las letras. Bueno, el Volver sobre mis pasos es un epistolario que dice sobre Titón, donde hay cartas a distintas personalidades internacionales del cine o de la literatura. Ahí está cartas a Robert Redford, a los hermanos Goytisolo, a Sidney Pollack, que tenía muy buena relación porque Titón lo asesoró en la película La Habana y que hubo una amistad muy grande entre ambos. A Alfredo Guevara, a Julio García Espinosa, bueno, muchísimas personalidades, a Carlos Saura, a Antonio Saura. Y después, pues yo cuento un poco la relación mía con Titón, cómo era Titón, el método de trabajo, muchas otras anécdotas sobre la vida de Titón, que ahora en este libro que estoy haciendo, que es Mi Memoria, bueno, pues hablo mucho más abundante de las cosas de Titón, ¿no? Anécdotas muy simpáticos y muy ocurrentes que tenía Titón de hacerles chistes a Juan Carlos Tavío, por ejemplo, que había una amistad entre ellos casi de una hermandad, eran como hermanos. Y bueno, ahí los cuento, estoy haciendo mis memorias desde la infancia. Entonces la infancia, la adolescencia, la escuela de arte, la alfabetización, hasta llegar a las películas, ¿no? A las películas, y bueno, son muchísimas. Nos faltó algunas películas. Sí, nos van a faltar muchas. Pero sobre todo Fresa, hay que hablar Guantanamera. de clásico, un clásico del cine cubano, sin duda, Fresa y Chocolate. Sí. ¿A qué se debe, Mirta, que después de tantos años, no sé, cerca de 30, 20 y tantos años, de que se ha convertido en un clásico del cine cubano y bueno, creo que te ha dado la oportunidad de representar a la cultura cubana, a las actrices cubanas en tantos festivales importantes por el mundo, Europa, Estados Unidos, has estado de jurado y creo que Fresa y Chocolate ha tenido un gran porciento Sí. de culpabilidad Sí. en ese estrellato, Sí, tanto sí. para ti como para los actores. Mira, también, yo Vladimir creo y Perugorría. que la vigencia consiste en dos cosas. La película trata el problema del homosexualismo y el problema de la intolerancia. El problema esos dos problemas no son privativos de Cuba. Esos dos problemas, por eso es que la película tuvo la repercusión que tuvo. Porque esos son problemas que universales. La intolerancia es un problema universal y la vemos cotidianamente en todas partes del mundo. Y el problema con los gays también. El problema con los gays no es un problema solucionado, es un problema que persiste. Y por eso la película tuvo esa repercusión tan grande. Y la tiene todavía. Y la tiene todavía, ¿entiendes? Yo creo que seríamos tan felices si ya no la tuviera, si ya no tuviera esa repercusión, porque entonces sabríamos que esos problemas están resueltos. Así es. Yo creo que... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo el guión? Bueno, el proceso... ¿Tuviste desde el principio? Sí, por ejemplo. No desde el principio, no. Senel le da el librito, el libro no, porque no estaba el libro todavía, el manuscrito a Titón, todavía no lo había mandado a los premios Rulfo ni nada, era sencillamente el cuento, que él dice que tenía las intenciones de que a Titón le gustara para una película. Bueno, Titón lo lee y dice, quiero hacerlo.
Y Titón pasó 2 años consecutivos escribiendo el guión con Cenel. Y no existía el personaje de Nancy. A Titón le pareció que el conflicto se quedaba muy corto entre Diego Solo entre y ellos David, y que si colocaba a Nancy, que ya venía de un guión de Cenel Paz con Adorables Mentiras, pues había un triángulo amoroso ahí Y se enriquecía la y se historia. enriquecía la historia. Yo realmente no quería hacerla. Yo le dije a Titón que yo no quería, porque a Titón estaba enfermo. Ya Titón estaba con cáncer. Y no tenía yo el ánimo para hacerla. Y fue Juan Carlos Tavío quien me toma, me sienta y me dice, tú tienes que hacer la película porque tú vas a dañar mucho a Titón si no la haces, porque él quiere que tú estés ahí en la película. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la película con una condición. Todas mis escenas van al final de la película, para estar con Titón toda la primera parte, porque algunas escenas primeras ya Titón estaba en el CIMEC ingresado. Juan Carlos filmaba, bueno, primero Titón ensayó las escenas, después ingresó, después Juan Carlos le llevaba la filmación, se criticaba que esto con lo otro y ya. Y ya después Titón se incorporó a la filmación y ya subía esos pisos, ensayaba y ya después ya sí se incorporó completamente. Mejoró y se recuperó un poco. Sí, y ya empezó ya a filmar la película, ¿no? Entonces ya te digo, fue un proceso largo. Las primeras copias que salieron fue con la colaboración, guión con la colaboración. Cenel le pidió a Titón que por favor, él era famoso, que quitara su nombre, y Titón accedió a quitarlo para complacer a Cenel, pero le dijo, bueno, en las GAE sí va a estar mi nombre porque yo tengo que comer y he pasado 2 años aquí trabajando Duro en el guión. duro en el guión. Y así fue como trabajamos y salió Fresa y Chocolate. ¿Se esperaba en el momento del proceso tanto éxito con la película? No, Sí, porque para ya Titón era muy importante. Claro, porque además era exitoso como porque director. él había presenciado la eliminación de homosexuales en la universidad y él se había quedado con ese daño por dentro y me lo había contado. Y vio en este guión la posibilidad de expresar la intolerancia. ¿Y qué pasa con tu carrera después de Fresa y Chocolate? ¿Hay un impulso, hay un cambio? ¿Existen, me imagino, propuestas internacionales? Sí. Como le ocurrió a todos los actores de la película. Sí, enseguida que falleció Titón hice Maravilla, después hice Kia, hice Cuarteto de La Habana, hice en Venezuela Golpes a mi puerta con Sademan, hice varias películas. No, hice una serie que duró 36 capítulos, que ha sido una malísima, me encantó. ¿Eso en qué país fue? En España, en Madrid. España. Y nunca había hecho una mala. Bueno, en la película de Sademan hago una chivatona que chivatea a los revolucionarios y todo eso. Pero una mala, que mata, que envenena, con polvos, con maquillaje azul. Y Mirta, ¿cómo llevas el tema del acento? Porque al trabajar en tantos países, con tantas productoras... No, chicos, lo O que sea, hago son es tratar de articular correctamente, de que no me... ¿Entiendes? De hablar correctamente, ¿me entiendes? Porque yo, con los actores que trabajé, yo no le notaba acento español de Z, no, para nada. Ninguno de ellos tenía el acento ese de la Z, no. Hablaban normalmente. Entonces eso es lo que yo hacía, hablar correctamente. Háblame de la faceta... Porque uno a veces no habla correctamente. Tú sabes que el cubano... Tenemos nuestro dialecto ahí, nuestras palabras típicas. Claro. Mirta, háblame de la Mirta Ibarra realizadora. Bueno. ¿Cuándo te decides? ¿Por qué? Sí, pero yo creo que me detuve ahí. No, porque una cosa es un documental y otra cosa es una ficción. Yo creo que todo el mundo dice, no, yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo porque en un documental tú trabajas con 1 o 2 personas que tú entrevistas, que te dan ese material, que ese material después tú de alguna manera lo mueves. Y sobre todo, yo después que yo presenté las 2 cosas legales, el documental y el libro. Ellos me dijeron, nos interesa el libro
pero no vamos a hacer el documental. Después yo se lo presento a una productora española y me dice, vamos a pedir dinero al Ministerio de Cultura español. Le pido dinero, me dan 75.000 euros. Y con ese dinero es que yo realizo el documental de Titón. La idea era Titón hablando de todas sus películas y después hacer una valoración por los propios directores. Humberto Solá, Manuel Pérez, bueno, y no me acuerdo quién más, entrevisté a muchas personas, muchos directores, Que den sus puntos de vista. que dieran sus puntos de vista de sobre sus Titón películas. y yo daba mi punto de vista. Mirta, cuéntame de este proyecto hermoso y que creo que el habanero y todo el que visite La Habana, el casco histórico, pueda visitar la casa de Mirta y Titón. Sí, Casa De Titón, Titón y Mirta. Titón y Mirta. Bueno, te cuento que se iba a llamar Centro de Investigación y Promoción Tomás Gutiérrez Alea. Ya yo lo había planteado en la UNIA, había salido hasta en un libro de un congreso de la UNIA que estuvimos en el Palacio de las Convenciones, pero no avanzaba. Y llamé a Eusebio y le dije, bueno, Eusebio, tengo que decir, Mirta, me encanta la idea. Ve buscando por La Habana Vieja un local. Pero yo me pasaba por La Habana Vieja, pero no sabía. Y entonces él se va de viaje, cuando viene dice, me llama y me dice, ya lo tengo, ven a verlo. Entonces fui a verlo y era una carpintería toda destartalada, no tenía ni piso, bueno, aquello era. Y puso ahí su brigada y Inclán, el arquitecto, que fue quien consiguió esa maravilla. Y bueno, aquello fue maravilloso. Fue terrible que cuando lo inauguré él no pudo venir porque ya se sentía mal, ya estaba mal. Y entonces mandó a Inclán y dice, dile a Mirta que no se llama el Centro de Promoción e Investigación Tomás Gutiérrez Alea, que se llama la Casa Titón y Mirta. Una emoción tremenda. Fue... ¿Y en qué consiste? Bueno, pues ponemos películas los martes, miércoles y jueves. Martes y jueves para los adultos y miércoles para los niños. ¿Qué horario? De 3 en adelante, 3 de la tarde en adelante. Los lunes de cada mes ponemos tango, todos los viejitos vienen, los que quieren bailar bailan, vienen parejas también de baile profesional. Bueno, pues la casa cumplió 4 años en diciembre y todos los 11 de diciembre, que sería el cumpleaños de Titón, cumplió 96 años, hacemos una fiesta. Entonces hacemos una fiesta, invitamos a todos los amigos, más todos los vecinos de San Isidro, y entonces hay bebida, hay cake, porque son los 4 años de la casa y el cumpleaños de Titón. Bueno, ya lo Este saben. año fue maravilloso también, como todos los años. ¿La dirección ellos- exacta? La dirección exacta es calle Paula y Cuba. Ya lo saben, a todos los amantes del cine y bueno, de la carrera de Titón y de Mirta pueden llegarse por ahí. A los niños también, que es muy importante para los jóvenes poder disfrutar del buen cine cubano y películas internacionales también. se ponen. Hicimos toda la semana titoniana, donde se habló del humor en la película de Titón, de la historia en las películas de Titón, el vínculo con la realidad de las películas de Titón, hubo payasos para los niños, de todo. Espectacular proyecto. Bueno, Mirta, queremos de parte de todo el equipo, de entre tú y yo, darte algunos detalles de Ay. Brujas, Oh, una crema facial. ay, qué bueno, eso es importante. Así es, una crema de Clara Camageri, una colonia. ¡Ay, qué rico! De Muchas violeta. gracias, de Violeta. Tenemos este libro de arquitectura que sé que te encanta, Ay, qué bueno. las construcciones, Ah, no, y que después de esta- haber vivido en Francia con casas espectaculares. que se Esta encuentran. casa es tiene mucha resonancia. Así es. De Rebustillo, este rostro de habanera. Ay, qué bueno, gracias. Y de Isla Flor. Ay, las los hermosas flores para ti. claveles, ay, gracias, qué lindo. ¿Te Ay, gustan? deja que mi hermano los vea. Ay, qué lindo, Qué bueno. precioso. ¿Cómo lo has pasado por acá? Muy bien, me ha pasado muy bien. Gracias a ti. Qué bueno, gracias a ti por haber venido, lo digo en nombre de todo el equipo. Un gustazo siempre verte y esperemos disfrutarte en el cine. Y en... Ahora con la última película. Así, cuéntame rapidito. Se llama Neurótica Anónima, el guión es mío, con la colaboración de Picha en la puesta en escena. Y se llama Neurótica Anónima, pero le pusimos también O Sin Miedo a la Vida, para hacerle un homenaje a Plaf, de Juan Carlos, Plaf o Demasiado Miedo a la Vida.
Ay, Nosotros, así, ya lo sabes. Neurótica Anónima o Sin Miedo a la Vida. Próximamente en los cines. En los cines. Eso lo supo que entre tú y yo con sinceridad y sin secreto. Mirta, buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias Muchísima a salud. ti, gracias a ti. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por Cubovisión, el canal de todos. Esto, por supuesto, entre tú. Y yo. ¿Quedó claro? Chao.